Qué bueno. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué bendición poder adorar el nombre del Señor. Tome su asiento. Qué bueno que podemos estar en la casa de Dios, tener este tiempo para adorar, para cantar, para considerar la reflexión de la palabra. Así es que puedo decirle, como dijo Jesús a María, que había escogido la mejor parte. Este día escogimos aprovechar este tiempo de la mejor manera, y eso es hacer tesoros en el cielo. Permítanme felicitarles por estar acá y darles la más cordial bienvenida a los hermanos y amigos que nos están visitando. Este día nos visita José Adonai. Es primera vez que está con nosotros. ¿Dónde está José Adonai? ¿Por dónde? Ayúdenme por ahí. Dios le bendiga. Aquí al frente, Dios le bendiga. Bienvenido. Qué bueno tenerle por acá. Nos visita por segunda vez también Víctor Manuel. ¿Dónde está Víctor Manuel? ¿Dónde está Víctor Manuel, que nos visita por segunda vez? Dios le bendiga. Bienvenido, nos da mucho gusto. Tenemos esta tarde también a Mauricio Pineda. Dios le bendiga. Qué bueno tenerte con nosotros. Tenemos también a Eusebio González y su familia. ¿Dónde está Eusebio González y su familia? Bienvenidos por allá a la derecha. Tenemos por acá a Rosa, también la hija de mi hermana Rafaela, de muy grata recordación, y a su esposo que le acompañan. Están de viaje. Qué bueno que saquen ese tiempo para estar en la casa del Señor. Y si hay alguna otra persona que nos visitan, decirles, nos da gusto que podamos compartir este momento juntos en la casa del Señor. Y a los hermanos que están a través de la transmisión virtual, decirles, sáquele el mejor provecho a este tiempo. ¿Se recuerdan quiénes vinieron el jueves? Levanten la mano. Ajá, la mitad, los otros no vinieron el jueves. De ahí tenemos cierto problema, porque el jueves comenzamos este sermón y hoy lo vamos a terminar, así que vamos a hacer un pequeño repaso. Salmo 119, el verso 105. Esa fue la misma porción que estuvimos leyendo el jueves recién pasado. El tema de el título de esta reflexión fue Antiguo y Nuevo Testamento. Salmo 119, en su verso 105, yo leo para ustedes, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. Hacíamos remembranza de lo que significa esta expresión del salmista, en el sentido que la máxima autoridad de la fe es la palabra de Dios. Cualquier persona puede venir hablando de otra revelación, dijo el apóstol, que si aún viniese un ángel y le predicara otro evangelio diferente al expresado en la persona de Jesús y en sus seguidores, que fuera anatema. Está diciendo con esto, respaldando la autoridad. Entonces quiere decir que esa palabra debe ser nuestra regla, como dice un concepto por ahí sobre la Biblia, nuestra regla infalible de fe y conducta. Entonces, si tenemos alguna duda sobre cómo es el caminar de un cristiano, es la Biblia. Entonces, al verlo así, pareciera, decíamos, que es la cosa más simple, pero en la práctica es un poquito más complicado de lo que parece. Podríamos tomar como referencia cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le da un par de explicaciones. El mismo Nicodemo dice: Señor, ya tiene una conclusión muy inteligente, muy buena, y dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces nadie puede hacerlas. Capítulo 3 del libro de San Juan. Si Dios no está con él. Entonces él llega a una conclusión después de observar a Jesús por algún tiempo y observar su ministerio. Pero ¿por qué está ahí esa noche? Porque hay algo que no entiende. O sea, ¿qué hace Jesús ahí? ¿Cuál es su lugar? Si es un rabino, si viene de Dios, pero ¿cuál es su lugar? ¿Qué objetivo cumple ahí? Entonces eso presenta un desafío. Después de que Jesús le habla sobre la necesidad de nacer de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene Nicodemo y dice algo que, claro, a nosotros que conocemos ya la escritura completamente revelada, nos parece pregunta de niño. Y dice: ¿cómo es eso? Entonces, para entrar en el reino, ¿tengo que volver a nacer? Sí, le dice Jesús. Pero entonces él viene y dice: entonces quiere decir que me voy a ir haciendo chiquitito, me voy a encoger hasta hacerme chiquitito, y luego voy a entrar en el vientre de mi madre y luego voy a volver a salir. O sea, habló literalmente de volver a nacer. Y Jesús le dice: si te he hablado en el lenguaje terrenal y no me has entendido, imagínate si te hablara
en el lenguaje que se habla en el cielo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la palabra contiene una sabiduría de Dios. Por eso es que se debe de orar, se debe acercar, decíamos el jueves, uno a la Escritura con respeto, porque si no, las cosas que parecen obvias, uno no podría verlas. Y ahí citábamos el capítulo 5, verso 39 del libro de San Juan, que dice: escudriñar las Escrituras. Estas fueron palabras de Jesús a sus opositores. Los opositores no lo veían a él como hijo de Dios, lo veían como hijo de María, hijo de José, y como cualquier cosa, pero menos como hijo de Dios. Entonces Jesús apela a las Escrituras y le dice: ustedes tienen el concepto, según lo que dice San Juan 5:39, de creer que en esas Escrituras que han recibido como revelación de Dios está la salvación, y está bien. Entonces les dice él: escudriñenlas, porque ellas son las que hablan de mí. O sea, a ese Jesús que no quieren recibir, a ese Jesús que no quieren reconocer, la Escritura habla de mí. Allí estoy, pero ustedes no me han encontrado. Escudriñenla. Entonces podría uno pasar por alto cosas que son importantes. Y ahí hicimos una valoración de la caída del hombre, lo que significó la caída. Hermanos, no puedo ya repasar demasiado porque no pretendo que el cierre sea tan largo, y la garganta me dice que no sea muy largo también. Bueno, entonces aparece una revelación progresiva. En esa revelación progresiva Dios escogió a un hombre que fue Abraham, quien se le llama el padre de la fe. Más tarde aparece ya que ese Abraham se le multiplica su descendencia, como el Señor le había dicho, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, se le multiplica la descendencia, pero esa multiplicación se da en una cautividad en Egipto. Dios usa eso para glorificarse y hacer señales a través de Moisés y portentos increíbles, impresionantes. Los mayores milagros que podamos ver en la Escritura casi están en el ministerio de Moisés. Y conocemos toda esa historia, como Dios lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra que le prometió a Abraham. Y luego, ahí en ese desierto, les dio leyes en el Sinaí. Entonces, esas leyes y esos escritos que se acumulan, hermanos, que conocemos como la ley o el Antiguo Testamento, es a lo que le llamamos, valga la redundancia, la ley. Pero luego viene Cristo y luego se habla ya de un Nuevo Testamento. Yo les pregunto, es una pregunta cauciosa para espantarles el sueño en esta tarde tan calurosa. Una pregunta cauciosa: ¿cuándo comenzó el nuevo pacto? Que sería lo que le llamamos el Nuevo Testamento. Se anunció en el Antiguo Testamento. Jeremías habla y le dice que va a hacer un pacto nuevo con ellos, hablando del pueblo de Israel, aunque ya decíamos, enfatizo eso, que cuando Dios escoge a Abraham y escoge su descendencia, le dijo no solamente que iba a bendecir a su descendencia, sino que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Este es el seguimiento de la primera promesa que se le hace al hombre y a la mujer caída. A la mujer y al hombre caído se les promete y se les dice que de la descendencia de la mujer se levantaría alguien que aplastaría a la serpiente que los había hecho caer, que era Satanás. Le aplastaría la cabeza, y que la serpiente lo más que tendría es el poder de morderle el calcañar. Lógicamente, una mordida en el calcañar no va a significar mayores consecuencias, pero un golpe en la cabeza es mortal. Entonces, en esa figura se estaba diciendo que iba a haber una victoria sobre Satanás. Eso iba a ser de la descendencia de la mujer. Muchos años después, cuando se le dice a Abraham que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, se está siguiendo la secuencia de esa promesa, de que las naciones, en este caso los pueblos gentiles, íbamos a estar bajo la bendición de Dios. Ya no íbamos a estar bajo maldición, sino que íbamos a estar bajo bendición. Y en ese concepto hablamos de Antiguo Testamento para definir las leyes que recibió Israel, y que toda persona que quisiera guardarlas podía judaizar. Pero nosotros estamos familiarizados y nuestras Biblias vienen divididas así: Antiguo y Nuevo Testamento. Yo creo que solo los más nuevos no saben dónde termina uno y dónde comienza el otro. En términos de libros, Génesis comienza el Antiguo Testamento y termina en
Malaquías. ¿Cuántos libros son? 39. Y luego está el intervalo de los 400 años, según la historia, entre Malaquías y Mateo, o sea que aparezca Jesús. Y comienza lo que le llamaríamos nosotros el Nuevo Testamento. El primer libro, Mateo. El último libro, Apocalipsis. ¿Cuántos libros son? 27 para 66 en total de nuestra Biblia. Pero tenemos ahí que se encierra el Nuevo Testamento porque comienza como con la historia de Jesús. Pero en realidad, ¿cuándo comienza el nuevo pacto? Que sería ese Nuevo Testamento, donde se cambian ciertas reglas de juego para la fe, que es lo que vamos a aclarar hoy. Ayúdenme, hermanos, ustedes. De veras que me preocupo que saber a dónde se congregan ustedes. ¿Dónde? Alguien lo dijo por ahí. ¿Dónde? En la Santa Cena Jesús lo mencionó. Claro, solo se ratifica con su muerte. Pero Jesús está celebrando, tome esta referencia. Jesús está celebrando, gracias hermano, está celebrando la Santa Cena que nosotros celebramos, respetamos tanto, el mismo día que se celebra la Pascua. Él instituye la Santa Cena, pero él dice, esta es mi sangre. Que tiene que ver con el nuevo pacto. Ahora, ¿en qué consiste ese nuevo pacto, hermanos? En que los términos del primero se iban a cambiar para pasar a los términos del segundo. Y usemos el término con el que estamos más familiarizados, Antiguo y Nuevo Testamento. Los que son padres de familia aquí, aunque en nuestra cultura, como nosotros todos sin pisto, no pensamos en testamentos, ¿verdad? Pero uno que otro tiene su casita por ahí y tiene 7 cipotes y tiene 3 chuchos, 4 gatos, un carro, 2 bicicletas, y para que no se queden peleando cuando se muere, va a ser un testamento. Y de pronto usted hace un testamento a los 35 años, pero pasa el tiempo y no se muere. Y tiene 70 años, duplicó la edad. Y en esos 70 años vendió, compró, negoció, multiplicó. Y ahora dice usted, no, este testamento hay que arreglarlo. Hay que hacer un Nuevo Testamento. Y claro, en todo este tiempo, usted ya vio cómo se portaron sus hijos. Y sabe que hoy usted puede decidir diferente, es decir, a Juana le iba a dejar la casa y el chucho, y a Esther le iba a dejar el carro y la bicicleta, pero hoy va a cambiar las reglas. Por eso se llama Nuevo Testamento. Pero quiero usar esta figura interesante. ¿Qué es lo que se va a testar? Prácticamente lo mismo. A lo mejor son más bienes los que hay ahorita, pero el testamento va a tratar siempre de los derechos, de la propiedad. Siempre va a tratar de los bienes, de los beneficios. Entonces, cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sabe de qué trata? De la herencia que Dios nos ha dado en su misericordia. ¿Cuál es esa herencia? Es nuestra salvación. El objetivo de nuestro Dios después del pecado del hombre es nuestra salvación. Ahora, este es un plan que dice la Escritura que se trazó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación. Dios sabía que Satanás iba a ser Satanás, y Dios sabía lo que iba a ser Satanás y las consecuencias al hombre. Él ya tiene un plan trazado, no está improvisando. Recuerden las palabras de Jesús cuando tratan de defenderlo y él con una espada le vuela la oreja a aquel sirviente. Jesús detiene a Pedro y tranquilo, déjalo. No me están capturando porque yo no puedo hacer nada. Yo puedo hacer descender no menos de 12 legiones de ángeles a una palabra mía y podrían pelear por mí. Pero si interrumpo este proceso, lo estoy ya parafraseando, ¿cómo se va a cumplir la Escritura, lo que está escrito? Y lo que está escrito es parte de ese plan que está trazado desde el principio de la fundación de los siglos. Entonces Jesús está apegándose a un plan. Está desarrollando un plan. ¿Y ese plan dónde está escrito? Primero está escrito allá arriba desde el principio de la fundación de los siglos. Y de alguna manera una parte Dios la transfirió para que los hombres la conozcan y la pone en la revelación de la ley. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley? Están los preceptos, están los estatutos, están los sacrificios. Pero hilvanado en todos esos libros del Antiguo Testamento
están las profecías de la venida del Mesías, de la venida del Redentor, de la venida de Cristo. Entonces el principal objetivo es ese. Sin embargo, Dios se revela al hombre y le da reglas de vida. Por eso decíamos, la parte de la moral del Antiguo Testamento no desaparece. Porque la razón por la que estamos considerando esta reflexión es porque nosotros, porque lo oímos en la calle, nos acostumbramos a repetir mucho lo que vimos en la calle, con mucha ligereza decimos, no, es que eso es del Antiguo Testamento. Cuando nos dicen, mira hermano, tal cosa, no, eso está en la ley. Es como decir, ya pasó, ya no vale, ya no aplica. Amén. Pero no hacemos una diferencia, porque sí hay Nuevo Testamento, pero ya dije, los bienes son los mismos. O sea, hay ciertas reglas que van a trascender. Hay ciertas obligaciones y derechos que van a trascender. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la ley contiene esa revelación de lo que se necesita hacer para que el hombre se salve, y contiene, hermanos, hilvanado, ya dije, las profecías de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, pero todo eso es luz hacia el futuro, que se cumpla en Jesucristo. O sea, Jesús no dice por casualidad cuando está muriendo. No dice por casualidad, ya terminé. O sea, el consumado es. Cuando él está diciendo consumado es, está diciendo lo que había que hacer para que se cumpliera la promesa. ¿Cuál fue la promesa? 3:15 de Génesis, hecha a la mujer. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. A él le deja referencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se está hablando de la descendencia, porque no es en Abraham. Abraham no murió por nosotros. Abraham no murió por nosotros. Entonces, pero Jesús es de la descendencia de Abraham. Entonces, Jesús es el cumplimiento de las promesas. Y Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué significa eso? Que los pecados no desaparecen. Y entonces la ley, ¿qué era? Pues era una revelación de Dios de cómo era la voluntad de Dios de que los hombres vivieran. Pero aunque un hombre, lo dije el jueves, lo vuelvo a repetir, cumpliera toda la ley, todavía la pena de muerte ahí estaba. O sea, la pena de muerte no se había ejecutado y no podía recibir perdón, porque esto entraba en conflicto con la justicia de Dios. O sea, si él dijo, el día que comas de este árbol vas a morir, su justicia demanda que muera. Porque Dios, ya decíamos, es perfecto en todos sus atributos. Pero entonces había que pagar la pena. Y es lo que Cristo viene a hacer. Cristo viene y paga la pena por nosotros. O sea, la pena debe de ser pagada. La pena debe de ser pagada. O sea, no es, por eso cuando hablamos nosotros de la salvación, decimos que somos salvos por gracia. ¿A qué se refiere esa gracia? Tiene dos sentidos. La primera, entiéndase gracia como regalo. Entonces somos salvos por regalo. ¿Sabe cómo es eso? Como que usted anda unos zapatos costosos, ya sean de vestir o deportivos, de alguna de esas marcas conocidas. Y yo, hermanos, usted puede andar unos zapatos de $5 y no me doy cuenta, y unos de $300 y no me doy cuenta. Pero hay gente que tiene un ojo que quizás al ladrón se iba a dedicar, ¿verdad? Porque los ladrones tienen que saber las cosas buenas para robárselas, porque sin tonterías van a robar. Y de pronto le fulana, ¿y esos zapatos? ¿Y qué pasa? Eso es carísimo. O ir a hablar a las mujeres de carteras y mencionan unos sus nombres raros y dicen que valen $2,000, $4,000, $7,000 una cartera. O sea que esa cartera no se la roban por el pisto que anda adentro, no, porque aunque ande sin pisto se la roban. Entonces de pronto alguien te dice que andas una ropa costosa. Y hermano, ¿y cómo le hizo? ¿Por qué nos preguntan cómo le hizo? ¿Por qué nos preguntan cómo le hizo? Porque nos ven cara de pobre, porque saben que somos pobres, porque saben que no nos alcanza para andar vistiéndonos así. Pero entonces, ¿qué le dice usted? No se incomoden. No, si fíjese que mi tía vino a Estados Unidos y me trajo estos zapatos.
Entonces, a usted, como decía el exalcalde de San Miguel, ¿cómo le salió? De choto, pero por eso los zapatos son de choto. Alguien lo pagó, por eso es que cuando usamos el término que somos salvos por gracia, nos estamos refiriendo a que somos salvos por un regalo. Y luego también el término gracia se aplica en el sentido de que cuando usted muera, usted no tiene un 10 perfecto como cristiano. O cuando el Señor venga, usted no va a tener un 10 completo, pero va a tener un buen 7 de conducta. No es la salvación por obra, ya lo vamos a aclarar. Y entonces el Señor le dice, te falta, pero cómo veo que le pones ganas al evangelio, cómo veo que te querés salvar, y te va a resucitar. O si estás vivo, te va a transformar y te va a arrebatar. O sea, cuando llegues allá no vas a decir, aquí como me ven, el Señor me levantó a mí porque yo sobrado estaba de santidad. Si ya no caminaba en el suelo, yo en el aire caminaba. No va a haber de esa gente, porque entonces no sería la gloria de Dios. Toda la gloria es de Dios en Cristo por nuestra salvación. Que usted camine en santidad es una respuesta a esa gracia. Entonces entiende ahora, cuando la próxima vez que usted diga la salvación es por gracia, primero es porque no hemos pagado. Quien pagó fue otro. El que invitó, voy a decir así, fue otro. El que pagó el precio fue otro. Y esa es la figura que había en el Antiguo Testamento. Por eso el sacrificio de las ovejas, de los animales. Y por eso el sacerdote, en una ceremonia que Dios había ordenado, tenía que entrar una vez al año, pero tenía que sacrificar un animal. Esa sangre le permitía, como buena aspiración, entrar, porque si no moría. Y esa sangre era una sombra, una figura. ¿Dónde estaba la verdad de esa sangre? En Jesús. El mismo libro de Hebreos, ya al final vamos a tomar la lectura, si seguimos del verso 22, en ese capítulo 9, aclara todo esto que estamos hablando. Y entonces dice que cada año el sumo sacerdote necesitaba entrar por la expiación de los pecados. Y cada año necesitaba, y cada año otra vez. Y usted cada año agarraba una oveja y a matarla por sus pecados. Pero hermano, discúlpeme. Por eso lo de la figura y la sombra. Yo quiero pensar que un individuo le mató a usted un hijo o una hija. Esto suena horrendo, por supuesto. Pero viene y le dice, mira, ay, discúlpame, y le da una oveja. Dígame quién queda satisfecho con una oveja por la pérdida de un ser humano. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? No vale lo mismo. Entonces Dios pidió que se hiciera eso para que la gente mostrara la actitud de si quería caminar con Dios, obedecer a Dios. Pero la sangre de las ovejas y los machos cabríos, dice el libro de Hebreos, no quita el pecado. Entonces, ¿para qué se hacía? Es que esa era la señal de que estaban dispuestos a obedecer y caminar con Dios, pero no podían ser redimidos. Ahora, ¿pero qué dice San Juan 1.7? Primera Juan 1.7. En la mitad del versículo, Hebreos está diciendo que la sangre de las ovejas y los machos cabríos no pueden quitarlo. Pero ya en 1 Juan 1.7 dice, mas la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque una oveja no vale lo mismo que un ser humano, pero un hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, no vale lo mismo que un ser humano. ¿Por cuánto vale? ¿Por cuánto vale? San Juan 3.16 dice, ¿por cuánto vale? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La estatura del que muere ya no es de una oveja, ni de un ser humano igual a nosotros, para que sea al uno por uno. No, esto es como cuando se cambiaban dólares. Uno daba bastantes colones por $1. Estoy poniéndole una figura. Entonces, cuando Cristo muere, su sacrificio vale por todos los que quieran recibirle. Su sangre alcanza para limpiar el pecado de todas las personas en el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para cuántos alcanza? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero entonces, así rápido, unas cosas que decíamos el día jueves. Él lo dijo, puede usted encontrar muchas más en la Biblia. Él es la puerta, Él es el camino,
Él es la verdad, Él es la vida, Él es la simiente de la mujer, Él es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿De cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la base de la esperanza para la salvación. Cuando Cristo no había muerto, todo lo que había era la ley. Entonces los judíos, amparándose a esa ley, por lo mismo que decía la Escritura, el que hiciera estas cosas por ella vivirá, pero iba a vivir en esperanza. ¿Cómo así en esperanza? Como no se había derramado la sangre. Algunos que son no tan jóvenes y han sido comerciantes o empleados van a entender lo que voy a decir ahorita, porque lo voy a ilustrar de esta forma. A veces un empresario le paga a una persona que le ha trabajado o le ha hecho un viaje, lo que sea, le paga con un cheque. Pero sus cuentas están tan ajustadas que le dice, mira, te voy a pagar con un cheque, pero haceme un favor. Le está pagando el día martes. Haceme un favor y el cheque lo cobras el lunes, porque he dado 30 cheques y estoy con los fondos cabal, pero con lo que deposite lo cobras el lunes. Y cabal, así funciona la gente. Usted, está bien. Y usted anota por ahí cobrarlo el lunes. Entonces, usted anda su cheque. ¿Qué dice el cheque? Que usted tiene un dinero. ¿Qué dice el cheque? Que usted tiene derechos. Pero ¿cuándo va a tener usted los beneficios directos y la plata? Lo que tiene ahorita solo es un papel, que es un cheque. Cuando vaya y lo cobre. Pues los judíos y todos los que murieron bajo el Antiguo Testamento murieron con un cheque en la mano. ¿Y sabe cuándo reclamaron ese cheque? El día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, la Biblia tiene una pauta por ahí que dice que Él descendió en los lugares más bajos de la tierra. Cuando estuvo muerto, descendió a los lugares más bajos de la tierra y le predicó a las almas cautivas. ¿A qué cautividad se refiere? No a la de la condenación, sino a la limitación de que la pena del pecado no se había pagado, aun cuando hubieran respetado la ley. No les alcanzaba, se necesitaba la sangre de Cristo. Cuando Cristo muere, mucha gente cree que Jesús fue a predicar el evangelio. No, fue a decirles a los que murieron esperando en esa fe que ya podían cobrar el cheque. Y les dijo, señores, ya no necesitan estar en este tipo de cautividad. Vámonos. Y se llevó cautiva la cautividad hasta el cielo y sacó las almas que esperaban en Él del Antiguo Testamento. Pero ahora, después de Cristo, y por eso qué lindo Apocalipsis que dice, ¿verdad? Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿A qué se está refiriendo? A la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bienaventurados los que descansan de sus obras o descansan de sus trabajos y sus obras van con ellos. Sus obras van con ellos. Bueno, tratemos de salir. Repito, ¿qué difiere del Antiguo y el Nuevo Testamento? Es la base de la esperanza de la salvación. En el Antiguo Testamento la gente creía que tenía el derecho a la salvación por las obras que hacía, porque obedecía a Dios. Lógicamente tenía que esperar por el sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, hermanos, ¿y nosotros por qué somos salvos? Por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. ¿Por qué somos justificados? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y esto de quién es? No es de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, dice. Es un regalo de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros no, el cheque ya se cobra en el mismo momento. Entonces el día que usted acepta a Cristo sin haber hecho nada, como la sangre de Cristo lo justifica, lo santifica, usted es salvo en el mismo momento, no tiene que esperar nada. Usted recibe, usted no importa quién sea, ni cómo sea, porque hay gente que se degeneró más, menos, pero usted acepta a Cristo y mañana muere, lo hizo de corazón, usted se salva. Usted se salva, ya no tiene que esperar más. Ahora bien, viene el conflicto aquí. Alguien dijo, ¿cómo es eso? ¿Es por fe o por obras? Porque cuando leemos que el Señor va a venir y va a sentar a las naciones, unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿por qué se les juzga?
tuve hambre, no me dieron de comer, estuve en la cárcel, no me fueron a ver, pero a los de la derecha, estuve hambre, me dieron de comer, tuve frío, me cubrieron, estuve en la cárcel, no me fueron a ver. Entonces pareciera que es por obras. No, las obras son el testimonio, son los frutos de nuestra fe. O sea, usted no va a ser salvo por lo que hace. Usted hace lo que hace, está despierto, porque es salvo. Por eso es que en esto se nota que usted es salvo, en los frutos que da, en las obras que hace, en la forma que vive. Entonces, lo que cambia, soy repetitivo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la base de la esperanza de la fe. En el Antiguo Pacto es parte de un proceso. El Nuevo Pacto tiene la conclusión de ese proceso. Ya decíamos, consumado es. Ya no se necesita más sacrificio. Todos los años había que hacer un sacrificio en el Antiguo Pacto. En el Nuevo ya se hizo uno que es eterno. Amén. Ya no se necesitan más sacrificios. El sacrificio de Cristo es suficiente para su salvación. No somos salvos por las obras. Las buenas obras son señales de que somos salvos. Finalicemos tomando esta lectura de Hebreos. Hebreos 9. Tal vez la pueden poner los chicos ahí en la pantalla, por los que andan, a veces andan ustedes sus Biblias en los teléfonos, pero la letra es chiquitita. Póngala en letra grande, si no queda igual que andarla en papel. Lo leemos desde el verso 22. Hebreos 9, del 22 en adelante. Oiga lo que dice. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, hablando de las cosas que están en el templo de Salomón o en el tabernáculo antiguo. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, en el lugar santísimo que entraba el sacerdote cada año. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena a la de los animales. De otra manera, verso 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ya el plan desarrollado, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego haya un juicio. Saltemos al capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra, ¿qué dice que tiene? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse si ya lo perfeccionó. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. ¿Y qué dice primera de Juan 1:7? Más la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que del Antiguo Testamento pierde valor? Porque de otra manera, hermanos, levanten la mano todos los que andan una Biblia de papel. Pesa más en términos de papel el Antiguo Testamento que el Nuevo. Si todo lo que está en el Antiguo Testamento ya no tiene valor ahorita, ¿y usted qué anda haciendo con ese peso por gusto? ¿No lo ha pensado? Pero de pronto ligeramente, mire hermano, hay que hacer tal cosa, hay que dar tal cosa, hay que recibir tal cosa. Ah, no, eso está en el Antiguo Testamento. Entonces arránqueselo a su Biblia. Si hay alguien que se lo quiere arrancar, ¿verdad que no tienen valor? Hay cierta duda, pero de pronto nuestra naturaleza caída nos traiciona y no queremos aceptar ciertas verdades y ciertos principios que son trascendentes
desde la creación del hombre y serán trascendentes hasta, oiga qué interesante, hasta que recibamos el cuerpo nuevo y todo lo corruptible se haya vestido de incorruptibilidad. Así que la próxima vez que se refiere diga, eso es del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, piense bien a qué se refiere. No vaya a estar usted pasando por alto principios y valores y una revelación maravillosa que es, hermanos, un modelo de conducta que los seres humanos y las personas que caminan con Dios deben de seguir. ¿Qué se anula? Todo sacrificio ya no es necesario. Eso incluye sacrificios como los que la gente de la iglesia tradicional hace. Se viene de rodillas una vez al año, sube hasta el Cerro de las Pavas de rodillas y cree que eso lo va a acercar más a Dios. Eso no. Él se acerca a Cristo, Dios lo ve cubierto de su justicia y de su santidad y eso es lo que lo acerca a Dios. ¿Y cómo sabemos que se acercó a Dios? Sus frutos, sus obras. No son sus obras las que lo hacen salvo, son las obras que hace, las que dicen que usted es salvo. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude a respetar y a dejar que la palabra de Dios sea la lámpara que ilumine la senda que debemos de seguir. Vamos a los anuncios una vez más. Felicitarles por estar en la casa del Señor y la más cordial bienvenida para las personas que hoy nos visitan y quisieron tomarse un tiempo tan bonito para estar en la presencia de nuestro Dios. Recordarles, hoy es domingo, cada domingo dedicamos una ofrenda voluntaria. Si usted la trajo, por ahí van a pasar mis hermanos para que la pueda depositar. Decirles, hermanos, que bueno, estamos en Cojutepeque. ¿Y cuál es la característica principal de Cojutepeque? En la mayoría de los casos, usted va para arriba o para abajo. Y a la gente joven pues no le complica, pero a la gente mayor le cuesta un poquito. Algunos de ustedes, personas mayores, vienen en Uber o en taxi. Entonces, decirles que aunque están los conos ahí, si usted viene en un vehículo cualquier día de culto, usted le puede decir a la persona del Uber que lo venga a bajar hasta la puerta de la iglesia. Los diáconos le van a quitar los conos para que el vehículo lo trae ahí. Igual, si usted trae una persona anciana con su vehículo, hermanos, venga a dejarla hasta la puerta de la iglesia y después vaya, hay estaciones. Pídale amablemente a los diáconos, porque si usted le dice bravo, ellos le salen bravo también, ¿verdad? Pídale amablemente a los diáconos que le dejen pasar para que usted traiga a su madrecita, a su padre, a su abuela o a alguna hermana que usted fue a recoger de las ancianas de la iglesia. Igual aplica para toda persona con discapacidad. Toda persona con discapacidad puede pedir también que la suban en la moto esa que sea adecuado para ese servicio. Decirles, día lunes, reuniones familiares, congréguese en una de ellas, es parte de nuestros cultos, es parte de nuestro programa de servicio y de trabajo. Martes el ayuno comienza a partir de las 9 de la mañana, usted está cordialmente invitado y luego tenemos el culto general a las 6 de la tarde. Miércoles la reunión de líderes, 6 de la tarde, y a las 7 de la tarde la oración, el culto de oración virtual. Jueves tenemos nuestro culto general de enseñanza a las 6 de la tarde y el viernes y sábado, según la modalidad de su zona, tenemos las reuniones familiares. Volvemos y decimos, congréguese en una de ellas. Adelantándonos un poquito, el sábado 22 tenemos tiempo con Dios. Por allá anótelo en su agenda, ¿verdad? Para que no haga planes y arreglos, para que pueda dedicar ese tiempo para el Señor. El domingo 23, por los que están recibiendo su doctrina, van a ser los bautizos. Si usted no se ha acercado, todavía está tiempo para que comience a recibir esas enseñanzas que son tan importantes. También los jóvenes ya están anunciando, haciendo preparativos, ya subieron a las redes alguna publicidad. El campamento juvenil va a ser del 17 al 19 de abril. Así que yo les suplico a los padres, manden a sus hijos, es muy importante. Esa instrucción que los niños y los jóvenes reciben les acompaña por toda su vida y les permite mantenerse en la fe. Y si por alguna razón dejan la fe, tienen algún tropiezo, se garantiza según la palabra que volverán a esa fe si usted aprovechó instruirles de la manera correcta. Dice que el costo va a ser de $30. Eso incluye la alimentación de esos, vamos a ver, 17, 18, 19. Eso incluye la alimentación de los 3 días y el derecho a la camiseta. El derecho a la camiseta, o sea, van a mandar a hacer una camiseta con el tema del campamento. Me parece que el legado es el tema del campamento,
legado es el tema del campamento. Yo ya vi por ahí el video que está muy bonito, así que le invitamos a que haga arreglos para que su hijo o su hija participe. No me han dado aquí los datos, pero me parece que solo va a ser para jóvenes. Esto sería, su hijo o su hija tiene que tener de 13 años para arriba para participar. Ahora de pronto me comienzan a hacer cara fellita, que quiere venir un niño de 7 años, un niño de 8 años, decirles, va a haber una actividad, un convivio de niños de escuela bíblica en esa semana, porque esa es, míreme la mano, esa es la Semana Santa. Entonces, como los hijos suyos están de vacaciones, procuramos programar ahí estas actividades para que tengan la factibilidad de asistir. Así que va a haber un programa especial para los niños que vayan de los 13 años abajo. Bien, hermanos, ya decía, el domingo 23 tenemos los bautizos. Nos están pidiendo oración. Yo no me había dado cuenta, sino hasta el día de ayer me informaron que la hermana Claudia de Guzmán, esposa de nuestro hermano Carlito Guzmán, pues ya tuvo su bebé, pero su bebé está hospitalizado. Igual Daniel Edmundo todavía está en el hospital, pero ¿cómo van las cosas? Todavía, pero va por buen camino todo. Qué bueno, pero igual hay que estar orando por Daniel Edmundo. ¿Quién es Daniel Edmundo? Pues es el hijo del hermano Daniel Muñoz y de nuestra hermana Gabriela Ventura de Muñoz, que también está hospitalizado. Ya se va acercando a 2 meses de estar ahí, porque el niño nació casi 2 meses antes de su fecha. El de Claudia parece que está casi en la fecha, pero se han presentado algunas complicaciones. Y si sabe de alguna otra persona más que necesita oración, pues ahí inclúyalo. Decirles que ya la hermana Mayra de Arévalo y su esposo hermano Carlos ya no están con nosotros. Como algunos son tan despistados. ¿Y cuándo se murieron, hermano? No, ellos les salió su residencia y se fueron para los Estados Unidos. Así es que pues ya un día de esto les vamos a hablar, a ver si podemos, porque yo pues inglés poco, no sé si ya van a estar hablando en inglés nada más, ¿verdad? Pero ojalá que no, para ver cómo están y saludarles. Pónganse de pie, vamos a orar, agradecer a Dios por esta bendición de estar en su casa y pedirle que como nos trajo con bien, nos vuelva con bien a nuestros hogares. Poderoso Señor, gracias por esta oportunidad tan linda de estar en tu casa. Estamos cerrando no solo un culto, sino un día de muchas actividades donde diferentes ministerios desempeñan su labor, donde diferentes equipos de servicio que han dicho como Isaías, aquí estoy, Señor, ofrendan su servicio y su tiempo a ti. Gracias por todas esas personas que trabajan en Vida Sin Límite, que trabajan en escuela bíblica, que trabajan en la vendimia, que trabajan en el ornato, que trabajan en el equipo de sonido, en el equipo de transmisión, en el ministerio de alabanza. El Señor, por nuestros músicos, por nuestros diáconos, diaconisas, agradecemos, porque gracias a tu poder y a su trabajo es que cada día podemos hacer esta obra que tú nos has encomendado. Los bendecimos en tu nombre y pedimos que siempre haya esa disposición de servirte. De igual manera bendecimos a este pueblo que no solo pide, sino que busca cada día ese pan nuestro, Señor, para que tú nos lo proveas y nos alimentes no solo físicamente, sino materialmente. No queremos despedir este culto sin poner en tus manos estas peticiones que decíamos, la vida, Señor, de estos niños que están hospitalizados, la vida de Daniel Edmundo, Señor, es un bebecito que nació prematuramente, pero que está presentando buenas señales en poco tiempo. Esperamos no solamente que esté en su casa, sino tenerlo aquí en el templo para conocerle. Y de igual manera, Señor, por este bebé de mi hermana Claudia, de mi hermano Carlos, los ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, que más allá de la capacidad de los médicos, más allá de la ayuda que ofrecen los medicamentos y antibióticos, que sea tu poder glorioso el que se manifieste, que sea tu sangre bendita el que cubre estos cuerpos, para que estos bebés, Señor, estén sanos, para gloria tuya y para bendición y tranquilidad del corazón y la vida de sus padres. De igual manera, ponemos en tus manos cualquier situación de problemas económicos, de cualquier índole, Señor, en tu pueblo, que tú te glorifiques. También por aquellas personas que están detenidas como parte de un margen de error, pero que ya pagaron sus penas, Señor, cumplieron sus penas o están en ese proceso esperando resoluciones. Pedimos tu misericordia para que esos padres que están esperando a sus hijos, esas esposas que están esperando esposo y viceversa, Señor, puedan recibir en sus casas y celebrar, Señor, el regreso de sus familias. Lógicamente, aquellas personas que tienen una deuda con la ley, pues, Señor, tendrán que cumplirla, y pedimos que en tu misericordia ahí les llegue el mensaje. Esta semana de labores que estamos para iniciar, bendice nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Por el nombre de Jesús lo pedimos
Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas.